Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión Comisión Sexta de Espacio Público, Hábitat, Medio Ambiente y Movilidad. Fecha, viernes 10 de octubre del 2025. Hora 9:58 de la mañana. Presidenta Diana Carolina Castro Vargas, vicepresidenta Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día, primero, llamado a lista de verificación del quórum, segundo, lectura y aprobación del orden del día, temas, tercero, temas, actuación estratégica Chuco-La-Vaca y PRUNS, cuarto, proposiciones y varios, quinto, lectura de correspondencia. Vamos a dar inicio al orden del día, primero, llamado a lista de verificación del quórum para que por favor apoyo técnico nos apoyes. Sí, señor presidente. Entonces, como primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Ángulo Camacho Diego Fernando. Diego, grupo presidente, buenos días, ¿me escucharon? Sí, señor, registrada la asistencia. Castro Vargas Diana Carolina. Muy buenos días a todos y todas. Diana Castro presente. Muchas gracias. Chamorro Gallego Gloria Milena. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Milena Chamorro presente. Muchas gracias. Sí, señora, registrada la asistencia. Díaz Arevalo Luz Estela. Garzón de Asa Angie Lorena. Muy buenos días para todos. Lorena Garzón de ASA, Partido Mira presente. Moreno González Luis Sebastián. Buen día para todos, Sebastián Moreno presente, gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Olaya Rico Carlos Humberto. Peña Peña Milton Eduardo. Gracias, secretario. Un saludo cordial para usted, para el apoyo técnico, para las personas que nos acompañan hoy en el recinto, también para quienes nos siguen en nuestra transmisión en vivo. Milton Peña presente, gracias. Ramírez Castillo John Fernando. Muy buenos días para todos, John Fernando Ramírez presente. Muchas gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Realpe Ovalle Juan Carlos. Un saludo muy especial para todos y todas, para la comunidad que está presente el día de hoy, para los que nos siguen en las diferentes redes sociales. Juan Carlos Realpe Valle, Pacto Histórico presente. Muchas gracias. Rico González Diana Paola. Señora Presidenta, contamos con la asistencia de 8 ediles y edilesas. Ponga usted en consideración el orden del día. Muchas gracias. Se pone a consideración el orden del día. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado el orden del día. Diles y dilesas. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Gloria Chamorro aprueba. Fernando Ramírez aprueba. Sebastián aprueba. Muchas gracias, ediles que aprueban de manera virtual también. Damos inicio entonces a nuestro tercer punto. Temas, actuación estratégica, Chucua-La Vaca. Antes quisiera saber si los invitados en este momento tienen presentaciones, si ya le hicieron pasar por favor a nuestro apoyo técnico, si tienen algún tipo de presentación, imágenes especiales que quieran presentar, podemos. Ya mismo la comparto para ir avanzando. Listo, ya Rodrigo, ¿me confirmas? Acabo de enviarla como para, por favor, ir avanzando en la proyección. Antes de dar la palabra a las entidades aquí presentes, tenemos a la empresa Metro de Bogotá y tenemos a Planeación Distrital. La comunidad que de pronto nos está viendo en este momento de manera virtual, recordarles tanto a las instituciones como a la corporación, como a la comunidad que nos ve, que esto es una sesión de seguimiento a un tema que esta curul personalmente le ha venido haciendo seguimiento, que son los tratamientos urbanísticos que se están implementando en este momento en nuestra localidad. Uno de esos tratamientos o de esas estrategias, más bien esas operaciones que está generando planeación distrital son las actuaciones estratégicas,
que en nuestra localidad hay varias, a una en especial hemos venido haciendo seguimiento, que es la actuación estratégica Chuco de la Vaca, que afortunadamente gracias a vecinos y vecinas que han estado bastante informados y atentos al tema por la creación de una veeduría ciudadana, pues le han hecho un seguimiento muy riguroso frente a este tema. Una de las primeras preguntas y una parte importante de esta sesión es un poco para que Planeación nos explique este tema de cómo va ese avance, ¿no? Un poco de contexto, nosotros tuvimos una sesión muy particular para hablar precisamente de este tema, teniendo en cuenta que iba a haber unos cambios de esas directrices que se dieron en algún momento y que precisamente se hicieron unas mesas de trabajo hace muy poco tiempo para cambiar esas directrices. La idea del día de hoy es que nos informen cómo va el proceso, en qué está, cuándo se va a socializar, si no se va a socializar este año, como conocer un poco más ese cronograma que sabemos que desde el comienzo pudo haber cambiado. Entonces, para que la comunidad tenga pendiente cuándo van a conocer esos resultados y no solamente eso, sino cuál es el proceso, teniendo en cuenta que lo que se formule, las directrices finales, las debe tomar un operador. Y ese operador tiene que venir a hacer esos cambios de la actuación estratégica en la localidad. Otra actuación, otro tratamiento, si lo queremos mencionar así, muy importante en nuestro territorio, que no lo vamos a tratar el día de hoy, eso va a ser un tema específico para otra sesión y para otras mesas de trabajo, es el plan de regularización que tiene Corabastos, que es un tema también muy importante que nos afecta mucho, no solamente a la UPZ 80 Corabastos, sino a toda la localidad y a toda Bogotá. Entonces, eso es un tema de una sesión totalmente diferente que muy próximamente también citaremos y, repito, a los vecinos y vecinas que están escuchando, realizaremos mesas de trabajo pertinentes. Y hay otro punto, que ese sí lo vamos a tratar hoy, que son esas áreas de integración multimodal que se le conoce en este momento y que en la última sesión, para los ediles y edilesas de pronto que se acuerden y para la comunidad que se acuerden, nos explicaron un poco el cambio de limitación de la actuación estratégica. Antes era tomada era la UPZ 80, abarcaba toda la actuación estratégica, Chuco a la Vaca, y Planeación se hacía cargo de toda esa actuación. A partir de las últimas resoluciones, decretos, Planeación nos explicó que se hicieron unos cambios y gran parte de la UPZ salió de la actuación estratégica y en sesión nos informaron que precisamente esos cambios se debían a que esa parte que salió iba a ser regida por un nuevo tratamiento, si se le quiere llamar así, que son esas integración multimodal que se van a dar a partir del metro. Justo, incluso, ediles, edilesas y comunidad que nos ve, después que hicimos la sesión, una semana después, salió el decreto precisamente que hablaba de los PRUNs, que según lo que he leído, es ese instrumento para implementar lo que acabamos de mencionar. Es un poco que hoy nos aclaren un poco eso. ¿Qué tiene que ver los PRUNs con las áreas de integración multimodal? Si todas son contenidas ahí o las áreas de integración multimodal están contenidas en los PRUNs y demás. Es un decreto muy nuevo que la gente hasta ahorita está leyendo, hasta ahorita está conociendo y que afecta directamente a nuestros territorios. Porque, ¿qué quiere decir? Que Planeación ya no se va a hacer cargo de las zonas de renovación urbana que están alrededor de estas zonas del metro, Transmilenio y demás, sino ahí vienen otros operadores que precisamente trata ese decreto. Y la comunidad en este momento tiene muchas preguntas de saber cómo va a funcionar, y no solamente el cómo, sino cuándo, y con quién, y por qué, y cómo va a ser el proceso de socialización. También hay algo muy importante, y es que en nuestra UPZ tenemos dos ecosistemas muy importantes, que es el humedal de la Vaca, y justo el humedal Espejo Sur de la Vaca está a pocas cuadras de la estación 3 del metro de Bogotá. Entonces, al ver que esto ya prácticamente hace parte de esta estrategia de planeación, que en este momento pues está a cabeza de metro, nos gustaría saber qué va a pasar, cómo va a funcionar y demás. Es un poco tratar de conocer, entendiendo, repito, que sabemos y lo sabemos también por las respuestas que nos brindaron y que ya van a dar a conocer, pues es un tema muy nuevo, porque hasta ahorita siento que se está reglamentando y demás, pero la comunidad está muy pendiente de lo que va a pasar en su territorio. Entonces, repito, tenemos 3 tratamientos muy importantes que se están dando en nuestro UPZ 80 Corabastos, que se están dando pues, a la par en toda Bogotá, y que hoy queremos que nos quede claro cómo van a funcionar para que así mismo la ciudadanía tenga el poder
de participar en esas tomas de decisiones que ordenan su territorio. Entonces, no sé quién en este momento desea comenzar, si el Metro de Bogotá o Planeación. Adelante. Planeación trajo una presentación, ediles e idilesas y la comunidad que nos está viendo también de la veeduría se les compartió las respuestas brindadas por parte de Planeación y por el Metro, teniendo en cuenta que esta sesión se había citado el mes pasado, pero porque estábamos en sesiones ordinarias, pues se aplazó para este mes. Entonces nos habían llegado afortunadamente las respuestas con tiempo, que les agradecemos afortunadamente eso. Entonces, ediles e iglesias, ustedes tienen todas las respuestas, pero entonces hoy Planeación nos va a hacer una presentación resumen que también ya fue compartida para que entendamos un poco de qué se tratan los PRUMs y posteriormente pues ya el Metro, que va a ser la cabeza que lidera este tema de los PRUMs, nos va a ahondar un poquito más el tema. Entonces, adelante, por favor, presentarse con nombre, número de cédula, cargo, institución para efectos del acta. Muchas gracias. Iglesia, buen día. Sí, es que también estas son las mismas preguntas, algunas, para ver qué usted tiene Metro y qué tienen ustedes. Bueno, muy buenos días, ediles y edilesas. Yo soy y comunidad que asiste aquí presente Iglesia, ¿me está virtual. escuchando? Constancia, ¿sí? Sí, Vamos a por dar constancia favor. con Adelesa y ya continuamos. Adelante, Rodrigo. Discúlpame. Sí, señora presidenta, entonces constancia de asistencia de la iglesia Díaz Arevalo Luz Estela. Muchas gracias, presidenta. Un saludo muy especial a todos los que acompañan hoy la sesión en medio virtual en el auditorio. Díaz Arevalo Luz Estela presente. Muchas gracias por temas de una cita médica que me colocaron. Seguiré conectada de manera virtual, escuchando la sesión y si alcanzo a llegar, con gusto estaré ahí, si no estaré conectada, como lo dice nuestro reglamento interno. Muchísimas gracias, muy amables. Ediles, edilesas, quienes están aquí presencial, virtual y la comunidad también presencial y virtual. Les agradecemos mucho este espacio para dar claridad a los oficios que muchas veces lo escrito no necesariamente llega a explicar de manera profunda sus inquietudes y sobre todo las de la comunidad. Entonces nosotros, si bien enviamos un oficio dando respuesta, traemos... Sí, yo soy Fabián Rodríguez, subdirector de Planeamiento Local de Suroccidente de la Secretaría Distrital de Planeación. Cédula de ciudadanía 80-756-493. No tengo que repetir todo otra vez, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, nosotros dimos respuesta por oficio a las inquietudes tanto de la actuación estratégica como de los PRUMs. Sin embargo, traemos una presentación, digamos, muy sucinta de lo que explica los PRUMs a nivel general, a nivel ciudad. Como bien usted lo dice, es un tema nuevo y es un tema que vamos a entrar aquí a explicar en el marco de sus inquietudes. Primero me gustaría, antes de ir a esa presentación, que se hará de manera, creo yo, conjunta con la empresa Metro, en la medida que podemos tener inquietudes y podemos irlas respondiendo a través de la presentación, que creo que es mucho más fácil de entender que ponernos a leer todo el oficio y las respuestas. Bueno, entonces, antes que nada, la actuación estratégica Chuquibamba ha tenido digamos, tenemos nuevas noticias. Por un lado, nosotros ya tuvimos los espacios de socialización de la revisión de las directrices. Los días 27, bueno, estuvimos en julio, entre mayo y julio, haciendo esos talleres. Y por otro lado, enviamos, como les habíamos manifestado en esas etapas, que enviaríamos oficios a las entidades. Eso se realizó entre el 11 y 13 de agosto. A las entidades ya contamos con el 98% de las respuestas. Asimismo, las directrices también ya fueron adelantadas en el marco de la revisión que hicimos entre lo que tienen las entidades
entre los aportes que hicieron las comunidades en esa coordinación, entonces ya tenemos un resultado de directrices que estamos trabajando y estamos puliendo para poder llevar a unos talleres de devolución, como ya lo hemos manifestado. No vamos a esperar el otro año, por el contrario, el tiempo, como ya les he explicado en la primera etapa, tenemos hasta diciembre de 2027 para poder, digamos, jalonar que pase algo en esta actuación, y tenemos una buena noticia. El operador urbano Renovo ya manifestó su interés en formular esta actuación estratégica. Entonces, es una buena noticia porque, digamos, el hecho de tener directrices no los obligaba a hacerlo, pero ya manifestó el interés de hacerlo en la siguiente vigencia. Por eso es importante que adelantemos los talleres de, digamos, de socialización, de devolución de las directrices como quedaron, para que lo podamos revisar en conjunto con las comunidades que estuvieron participando muy activamente en los primeros talleres. Entonces, esa es la buena noticia que les traemos. También les traigo fechas. Estamos planeando hacer esos talleres de devolución entre el 20 y el 23 de octubre. ¿Me corriges, Laura? Es 20 y 23 de octubre. Perdón, 27 y 30 de octubre, en esa semana. Ya hablamos con algunos líderes para poder tener, solamente podemos tener disponibilidad de un par de espacios, y pensamos que como la actuación estratégica se divide por un lado entre lo ambiental, que es el lado sur, que es el humedal La Vaca, entonces poder tener un espacio en el Olivo, y por otro lado, en lo relacionado con María Paz, con el sector residencial, pero al mismo tiempo con Corabastos y con el sector industrial, entonces tendríamos otro espacio de evolución en Paz. Esas son como el estado actual de la actuación, Edilesa, para dar respuesta a su pregunta. Ahora, respecto a los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, entonces me gusta, pero antes de, un momento, usted manifestó o dio un contexto en el que la actuación estratégica antes ocupaba la UPZ 80 completamente, y quiero ahí dar una precisión. El área de integración multimodal de Metro, la AIM, ya estaba predelimitada, es decir, ya existía al mismo tiempo con la actuación estratégica en el mismo lugar. Se cruzaban, de hecho, se cruza con dos áreas de integración multimodal. El ejercicio de la precisión de los límites de las actuaciones lo que procuraba era precisamente hacer eficiente el ejercicio de las entidades, y que Metro pudiera gestionar sus áreas de integración multimodal y que no se cruzaran con las actuaciones estratégicas. Eso no obsta para que se revisen todos estos elementos como el humedal La Vaca, que es de vital importancia, pero quiero dejar unos tiempos claros. La actuación estratégica se precisó su límite, pero el área de integración multimodal ya existía, es decir, el cruce ya existía. Nosotros lo que hicimos fue separar digamos, las obligaciones de cada instrumento entre actuación y la IM. Y el humedal La Vaca Sur quedó dentro del área de integración multimodal. Por otro lado, digamos, Secretaría de Planeación no se encarga como tal de los instrumentos, sino de su estructuración, de su implementación, pues en términos como instrumento de planeación, pero los operadores son quienes ejecutan y quienes se encargan de su implementación física. Entonces, no es que quede por completo, y eso es lo que vamos a ver en la presentación, si hay unas instancias donde la planeación entra a jugar un papel importante, pero al mismo tiempo es el operador quien ejecuta estos instrumentos. Entonces, sí debemos diferenciar siempre entre lo que es la planeación y la operación de estos instrumentos. Y aquí me gustaría empezar entonces con la presentación y me gustaría darle la palabra
a Alejandra Vallejo y a la empresa Metro para que podamos explicar. También nos acompaña Andrea para que podamos avanzar con la presentación. Y si se presentan inquietudes, no sé si les parece, hacemos la presentación y las inquietudes las presentamos al final. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Vallejo, cédula 1-116-248-943. Hago parte de la Dirección de Planeamiento Local de la Secretaría Distrital de Planeación. Muchísimas gracias. Si quiere, permíteme un momento mientras dejamos la constancia de la Ilesa Paula. Adelante. Señora presidenta, entonces constancia de asistencia a la ilesa Rico González de Ana Paola. Muy buenos días para los compañeros de la corporación, para la comunidad que se encuentra presente en Facebook Live y acá en el recinto, a las entidades que se encuentran presentes. De Ana Paola Rico González, Partido Centro Democrático, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, adelante. Muchas gracias. ¿Me ayudas ahí con la...? Bueno, el Plan de Ordenamiento Territorial tiene 4 estructuras territoriales, que son la estructura ecológica principal, la estructura integradora de los patrimonios, la estructura funcional y del cuidado, y la estructura socioeconómica, creativa y de la innovación. En la estructura funcional y del cuidado, que corresponde a esa infraestructura de soporte de la ciudad, se encuentran enmarcados estas áreas de integración multimodal y estos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, a todas veces que están en relación directa con todo la infraestructura de transporte de todos los sistemas, tanto existentes como proyectados de la ciudad. Siguiente, por favor. Este sistema de movilidad tiene el espacio público para la movilidad, la red de transporte público de pasajeros, la red de transporte de carga y logística y la red de transporte aéreo. Estos instrumentos específicamente se encuentran enmarcados en la red de transporte público para pasajeros como un elemento muy importante del territorio que le da pues el soporte y que va a brindar unos beneficios muy importantes a toda la ciudadanía. Siguiente, por favor. En febrero de este año se expidieron 2 decretos, el decreto 062 de 2025, en donde se le dieron todas las funciones a los operadores urbanos públicos y se designaron en los diferentes instrumentos, tanto en las actuaciones estratégicas como en los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, y adicionalmente se definieron pues sus diferentes funciones dependiendo del instrumento al cual estuvieran asociados. En este decreto, pues se hizo la designación de los operadores urbanos que iban a estar relacionados con esos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible. Adicionalmente, también se expidió el decreto 061 de 2025, que tenía todo el tema de disposiciones de actuaciones estratégicas, de disposiciones y generales, y 2 capítulos específicos, el capítulo 3 y el capítulo 4, que se encuentran relacionados específicamente con las áreas de integración multimodal y con los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible. El día de hoy, digamos, el contenido es, digamos, la explicación de esos 2 capítulos que están específicamente relacionados con esas condiciones para delimitar las áreas de integración multimodal y también posteriormente dónde aplican esos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible. Siguiente, por favor. Un elemento muy importante para poder iniciar es entender la diferencia entre un área de integración multimodal y un proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible, que son como esos 2 elementos que habla el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, ¿qué son las áreas de integración multimodal? Son ámbitos de gestión alrededor de las estaciones y portales de los diferentes sistemas de transporte.
¿Qué quiere decir esto? Son las áreas de influencia directa de esas estaciones específicas que va a brindar, digamos, un servicio y un soporte a toda esa infraestructura de transporte, ¿sí? Ese, digamos, sería como la definición. Sin embargo, en temas normativos ya viene apareciendo es el proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible, en donde sí hay, digamos, unos elementos normativos particulares, pero las áreas de integración multimodal, hasta tanto no tengan un decreto de limitación de un proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible, simplemente es una delimitación, es un ámbito, ¿sí? Igual ahorita lo vamos a mirar un poquito más a detalle. Y ya el proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible sí es la norma que materializa ese espacio. Sí, ya es como el instrumento que, digamos, activa la posibilidad de que empiecen a pasar cosas en esos ámbitos que ya fueron delimitados. También es muy importante entender que esos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible pueden estar en las áreas de integración multimodal y corresponden a ese ámbito, pero el decreto también, digamos, abre la puerta y desde el plan de ordenamiento está abierta la puerta para que puedan existir proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible en localizaciones diferentes a esas áreas de integración multimodal, ¿sí? Según lo que dice, digamos que ya vamos a mirar esos casos específicos. Siguiente, por favor. ¿Quiénes delimitan los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible? Entonces, el decreto 062 de 2025 designó 4 operadores urbanos que tienen la facultad en sus funciones y competencias de hacer la delimitación o de proponer la delimitación de esos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, que son Transmilenio, la empresa Metro de Bogotá, la terminal de transporte y el Instituto de Desarrollo Urbano. Sin embargo, los PRUMs y las áreas de asociados a las áreas de integración multimodal y las áreas de integración multimodal únicamente tienen la facultad los operadores urbanos que adicionalmente son entes gestores y son de esos sistemas de transporte, o sea, que operan esos sistemas de transporte, que vendrían siendo en este momento en el distrito únicamente Transmilenio y la empresa Metro. Esos son los únicos que podrían hacer tanto la delimitación de un área de integración multimodal como un proyecto de renovación urbana en las áreas de integración multimodal. Siguiente, por favor. Esos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, ya digamos siendo claros en temas normativos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en el territorio? Pues que a lo que se encuentre delimitado en esos proyectos le será aplicable el tratamiento de renovación urbana y el área de actividad estructurante, y adicionalmente por planes de ordenamiento territorial, esos proyectos deben contribuir a unos desarrollos orientados al transporte, o sea, que tengan un soporte para la ciudad, ¿sí? En todo el tema de la red peatonal segura, en todo el tema de la intermodalidad también con los sistemas de transporte no motorizados como las bicicletas, deben estar obviamente asociados a ese sistema de transporte público, y ya normativamente pues el tema de aprovechar esa infraestructura pensando que pues puede haber unos desarrollos asociados que la misma ciudad o el mismo desarrollo de la ciudad pues va a querer hacerlo cerca a esas estaciones. Siguiente, por favor. En Bogotá existen unos tratamientos urbanísticos y unas áreas de actividad. Los tratamientos urbanísticos están en relación de las edificabilidades y las obligaciones urbanísticas, y las áreas de actividad son las que reglamentan los usos del suelo. Entonces, el tratamiento urbanístico aplicable en este caso sería el de renovación urbana, que pues es el tratamiento que por medio de esa edificabilidad y esas obligaciones orienta y regula la transformación de territorios o recuperación de sectores de la ciudad que requieren pues unas intervenciones puntuales. Y en temas de área de actividad, el área de actividad aplicable es el área de actividad estructurante, que es de las 3 áreas de actividad la que permite una
mezcla de usos total, o sea, todos los usos, digamos, están permitidos y son la que permite una mezcla de usos mucho más, pues, consistente a las otras áreas. Ya sabemos que hay una que está más enfocada en temas de industria y logísticas y el área de proximidad que está mucho más enfocada a áreas, digamos, mucho más residenciales. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba ahora, las áreas de integración multimodal es como una de esas localizaciones donde se concretan esos proyectos, donde se pueden delimitar esos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible. Sin embargo, el artículo 14 del decreto 061 de 2025, pues define en dónde otras localizaciones de la ciudad se pueden delimitar proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, los cuales pues serán, digamos, a potestad de los operadores urbanos en caso tal de que se quisieran delimitar en el futuro. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos en predios localizados frente a los corredores de alta capacidad de los sistemas de transporte, o sea, que tenga frente a esos corredores donde hay transporte público. En estos casos específicos, ese sistema de transporte tiene que estar o en operación, o sea, una troncal, por ejemplo, Transmilenio que ya se encuentra en funcionamiento, o en caso tal de que esté proyectada, pues tiene que tener ya estudios y diseños definitivos o un contrato de concesión ya suscrito. Esto con el objetivo de garantizar que esos proyectos pues siempre estén en relación con algo que realmente vaya a pasar en el territorio y que no sea de pronto algo que se encuentre proyectado y que después no vaya a suceder. Adicionalmente, también se pueden hacer en predios públicos que por uso, destino o afectación fueron adquiridos para la operación de los sistemas de transporte, o sea, un predio que los diferentes operadores urbanos hayan adquirido para ese uso específico de hacer un sistema de transporte, por ejemplo, o de soporte, por ejemplo, un área remanente de una estación de metro, un área que no se utilizó, que fue adquirida para eso, pero que al final no se utilizó para ese sistema de transporte específico. Siguiente, por favor. También en predios remanentes de obra de infraestructura y predios colindantes a estos predios remanentes, y también en complejos de integración multimodal y predios destinados a la infraestructura de transporte. Siguiente, por favor. Cuando no se encuentran en área de integración multimodal y los predios no fueron adquiridos propiamente para temas de infraestructura, o sea, o un predio que tenga frente a un corredor o un predio colindante a algunos de esos elementos, se debe hacer el trámite de un decreto distrital. O sea, el operador urbano debe radicarle a la Secretaría de Planeación para hacer toda la revisión y hacer un trámite de un decreto distrital. Y el artículo 15 del decreto 061 define cuáles son esos requisitos, esos documentos que el operador le debe radicar para hacer todas las revisiones correspondientes, que corresponde a un plano de delimitación y a un documento técnico de soporte justificando esa delimitación específica. Siguiente, por favor. Adicionalmente a eso, también los proyectos de renovación urbana se pueden hacer en esos predios que son del operador urbano y que se adquirieron para esa infraestructura. Por ejemplo, en un patio de Transmilenio o en un área, digamos que Empresa Metro no haya requerido para su operación, pero que haya sido adquirido para eso. Y en ese caso no se requiere el trámite por medio de un decreto distrital, sino que el operador urbano podrá mediante un acto administrativo propio, hacer, digamos, la delimitación de ese proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible. Y en ese caso específico es el artículo 16 el que define cuáles son esos requisitos mínimos que debe tener pues esa resolución, que también se corresponde pues a su propio acto administrativo
más un plano de delimitación en donde pues muestren todo lo que compondría ese proyecto y cuál es el área que quedaría en operación o que quedaría funcionando como para la infraestructura y cuál es el área que ya no se requeriría. Eso sería, eso que les dije, todos los que les he mencionado en esta última parte corresponden a los que no se encuentran en área de integración multimodal. Y ya en la siguiente, por favor, están los que se concretan al interior de las áreas de integración multimodal, ¿cierto? Entonces, esas áreas de integración multimodal son esos ámbitos alrededor de las estaciones en donde el proyecto pues tiene que estar en operación, con estudios y diseños definitivos o con un contrato de concesión suscrito, que en este caso, pues ya digamos, la obra de la primera línea del metro se encuentra pues en construcción, entonces digamos que ya supera como ese hito, entonces ya se podría delimitar o redelimitar un proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible y cuáles son esas condiciones que podrían redelimitar algunas otras de integración multimodal, que tenga una distancia no mayor a 5 minutos caminando desde los accesos de las estaciones. ¿Sí? Esto con el objetivo, pues, que estas áreas de verdad correspondan a esa área de influencia específica de esa estación que se pretende delimitar esa área de integración multimodal. Actualmente, ¿cuáles son las áreas de integración siguiente, por favor, que existen en la ciudad? Pues hay 15 áreas de integración multimodal que fueron delimitadas por el Plan de Ordenamiento Territorial y en las cuales la empresa Metro realizará la propuesta de proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible en esas áreas de integración multimodal, ¿sí? En este momento aún no se ha hecho ninguna radicación ante la Secretaría Distrital de Planeación para poder hacer esa delimitación y ya digamos ellos ahorita nos contarán en qué va ese proceso, pero en el momento en que se haga, esto sale también por decreto distrital, o sea, se debe hacer todo el procedimiento de decreto distrital una vez se inicia el trámite por medio pues de la radicación del respectivo operador urbano, urbano público. ¿Cuáles son esos requisitos? Siguiente, por favor, que van a tener que tener el operador urbano en el momento que pues, radique, deberá tener el plano de delimitación de cada una de esas áreas de integración multimodal y proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, adicionalmente un documento técnico de soporte y una definición de su modelo de gestión y financiación para esos proyectos respectivos. ¿Cuál es? Siguiente, por favor. Entonces, como ya lo habíamos visto, digamos que existen como dos procedimientos para la delimitación de esos proyectos, que serían cuando son de propiedad pública, que lo hace el operador urbano directamente, ahí digamos que no vuelve a pasar por la Secretaría de Planeación, que son esos patios, talleres, esos predios que son de ellos, y ya cuando ese PRUMS incluye cualquier predio que sea de propiedad privada. En ese caso ya no lo hace el operador urbano, sino que lo radica ante la Secretaría de Planeación y se hace todo el trámite de un decreto distrital. Siguiente, por favor. Ya viendo estos territorios de esas áreas de integración multimodal, pues en todos los casos va a haber una inversión pública que va a estar ligada a esos sistemas de transporte, a esa llegada de los sistemas de transporte propio, que serían pues la construcción de esas estaciones que detonan la posible delimitación del área de integración multimodal. Siguiente. Después, pues está toda la inversión pública que también hacen esos operadores urbanos, operadores de esos sistemas de transporte, en donde pues le brindan soporte a esas estaciones mediante los espacios públicos, el mejoramiento de vías, los andenes, que son propios, digamos, de esos contratos de concesión o esos contratos de ejecución y construcción de los proyectos.
Siguiente, por favor. Y ya después llega como la posibilidad que tiene ese territorio en donde lo que hace, digamos, ese proyecto de renovación urbano, cuando ya está el decreto, es que le activa la norma, o sea, le permite ser aplicable la norma de renovación urbana y de el área de actividad estructurante para que ya, digamos, se estructuren proyectos al interior que pueden ser tanto porque el operador urbano quiere hacer algún proyecto específico o porque simplemente la norma queda aprobada y, y los propietarios del suelo, pues ya digamos, si es de su interés, desarrollarán proyectos específicos en el territorio. Esa digamos que es la presentación general y no sé si de pronto Empresa Metro quiere intervenir algo o empezamos con las preguntas. Muchísimas gracias. Ahí antes de culminar y pasar la palabra, como ¿me puedes por favor explicar cómo a qué se refiere proyectos específicos? O sea, estamos en inversión pública para el mejoramiento de vías, calles y demás, pero cuando dices abre la posibilidad de proyectos específicos, ya sea que el operador los quiera hacer o que la comunidad en su ámbito de titular privado quiera hacerlo, ¿qué son estos proyectos específicos? Que tiene que ver directamente con renovación urbana, teniendo en cuenta que hay mucha gente que nos está viendo y de pronto no lo entiende. Cerramos ahí y Listo. pasamos. Sí, señora, claro que sí. Digamos, lo que hace, digamos, el decreto es que en este momento las áreas de integración multimodal, si aunque tengan asignado cualquier tratamiento, ya sea el de renovación urbana u otro tratamiento, por plan de ordenamiento territorial, en este momento, si se fueran a hacer una licencia de construcción o de cualquier tipo en esas 15 áreas de integración multimodal que delimitó el Plan de Ordenamiento Territorial, el índice de construcción o la posible edificabilidad, digamos, se encuentra en este momento restringida a la edificabilidad base, que es 1.3 de índice de construcción. En el momento que sale el decreto, ya le aplica la edificabilidad del tratamiento de renovación urbana, entonces ya se podrían hacer unos proyectos, digamos, con una mayor edificabilidad. En esas áreas de integración multimodal, digamos que lo que sigue, el siguiente paso cuando queda adoptado la delimitación del PRUMS es un licenciamiento, o sea, los propietarios de los predios, en el caso de que quisieran hacer cualquier proyecto ahí, pues no tendrían que volver directamente como a hacer ningún trámite entre el operador urbano, sino que ya podrían hacer sus proyectos ante una curaduría mediante un licenciamiento directo con unas condiciones específicas que podrían quedar en ese decreto de delimitación de desde el PRUMS asociado a la área de integración multimodal. Y por ejemplo, en el caso no sé, de Estación 6, que ellos tienen unos predios públicos donde pudieran hacer algún desarrollo, quisieran hacer algo, pues ya también el operador urbano podría hacer un proyecto en predios que sean pues de su propiedad. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces creo que ahí planeación termina, ¿sí? Pasamos al metro. Adelante, por favor, le podemos ayudar a pasar y le damos la palabra a la empresa Metro de Bogotá. Hay unas preguntas precisamente para seguir ampliando esta información. ¿Cómo, cuándo, dónde, cuál es el papel? Ahí están para, por favor, responder muy concretamente, presentarse con nombre, número de cédula y cargo que ocupa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Bustos, cédula de ciudadanía 1022-372-297 de Bogotá. Hago parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios de la empresa Metro de Bogotá. Muchas gracias a Alejandra por haber hecho la presentación, a la Ilesa también por habernos dado la palabra. Retomaré algunos puntos que digamos que ya expuso previamente Fabián y Alejandra y concretaré en la parte de las preguntas puntuales del derecho de petición y pues un poco del contexto de esta presentación. Entonces, un poco retomando, digamos, y tomo parte de la palabra que dijo la Ilesa al principio de esta presentación, justamente estos decretos, digamos, que han sido bastante novedosos, 6, 7 meses desde la adopción de los mismos. La empresa Metro de Bogotá, como parte, digamos, de su papel como operador urbano, ha venido precisamente haciendo el estudio de esos mismos decretos, precisamente para poder adelantar en su papel de operador urbano junto con los otros operadores, porque pues
digamos que el decreto 062 puntualmente designó también, como lo decía Alejandra, también a la empresa Transmilenio, al Instituto de Desarrollo Urbano, a la Terminal de Transportes y a nosotros en, digamos que la delimitación de estos proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, PRUMS, puntualmente, y digamos que venimos adelantando precisamente esos estudios y haciendo toda la investigación pertinente para poder, digamos que en el marco de nuestras competencias, las cuales digamos que como operadores urbanos nos aplican a los 4 operadores, pues están contenidas en el capítulo 2 y capítulo 3 del decreto 062 de 2025. Puntualmente, un poco dentro de esas funciones y dentro de las competencias, pues digamos que habla un poco también, se circunscribe también a otros decretos distritales, puntualmente al decreto 563 de 2023, el de protección a moradores, entre otros, y digamos que pues nos ceñimos es básicamente a esas competencias, ¿no? En el marco de ese, digamos que de esos últimos 6, 7 meses, hemos venido adelantando esos análisis precisamente para poder, digamos que una vez tengamos construido, digamos, una justificación robusta y una justificación pertinente para poder hacer finalmente la delimitación de proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible en algunos de las áreas de integración multimodal que ya habían sido adoptadas previamente mediante el Plan de Ordenamiento Territorial, mediante el decreto 555 de 2021, pues digamos que hacer, digamos que toda la labor de hacer, pues justificar una erradicación finalmente de proyectos. Es un poco lo que hemos venido adelantando. Que si hasta el momento ya hay algún, digamos, tipo de convenio o contrato interadministrativo firmado, no hay ninguno hasta el momento, más allá de lo que especifique el decreto 061 y el 062, que es básicamente pues nuestra designación como operadores urbanos y como entes gestores del sistema integrado de movilidad, que como bien lo decía Alejandra, pues somos Transmilenio y nosotros. Entonces digamos que estamos ciñéndonos mucho a las competencias que ya fueron, digamos, delimitadas muy específicamente o a las funciones muy delimitadas dentro de ese marco normativo del 062 y cumpliendo o tendremos que cumplir, obviamente, todos los requerimientos del decreto 061, que básicamente, como lo explicaba los compañeros de planeación distrital, se refiere mucho es a la justificación técnica para poder adelantar este tipo de proyectos. Y esta justificación, digamos, está contenida en anexos que, digamos, que permitan entender cómo se va a poder hacer la gestión urbanística de este tipo de territorios alrededor de las estaciones y de los portales, pues en el caso de nosotros puntualmente de las estaciones, y los planos de delimitación y digamos, el mejoramiento y, digamos, y lo que es todo el tema del espacio público alrededor de las estaciones. Básicamente es eso. ¿De las respuestas propiamente? No, creo que quedamos muy claros respecto a eso. Muchísimas gracias. No sé si de pronto, es decir, antes de dar la palabra a la comunidad que van a intervenir, no sé si en este momento el metro o nos puedan explicar un poco el términos de tiempo. Entiendo que planeación está esperando la radicación. ¿Esto tiene, digamos, algún tiempo límite o es si empresa Metro quiere, también puede desistir de hacer pruns? Es una pregunta que tengo porque en el decreto no se muestra con claridad o no sé si se muestra con claridad y me puedan especificar el artículo. Entonces, en términos de tiempo, si ustedes tienen en este momento, la respuesta es estamos haciendo los análisis. Eso es como la respuesta general que Metro nos está dando. Pero en términos de tiempo, no sé si exista algún tipo de cronograma y nos puedan contar, por ejemplo, si en esos estudios y esos análisis que se ha analizado frente a este primer tramo de la primera línea del metro, que pues es la localidad de Kennedy, que no solamente acoge la parte de abajo de Patio Bonito, sino la actuación estratégica Chuco de la Vaca, UPZ 80 Corabastos, que por ejemplo toma gran parte, y lo dije al comienzo, un ecosistema que es el humedal de la Vaca. Entonces, no sé si ya comenzaron esos análisis, que fue lo que entendí, y qué avances hay, o si se pueda saber algo. Y referente al tiempo, yo creo que con eso ya pues vamos cerrando pues la información, que creo que es muy concreta y muy puntual, y ya le damos la palabra a la comunidad para que pueda participar y a los ediles e edilesas. No sé si... No sé si hay algo presente, ¿cierto?
¿No? Qué pena. Antes de dar la palabra, vamos a llamar a lista al compañero Carlos Olaya. Sí, señora presidenta, entonces constancia de asistencia de Leil, Olaya Rico, Carlos Humberto. Muy buenos días, ediles e ediles, a los apoyos técnicos, dándole una cordial bienvenida a los funcionarios citados el día de hoy a la sesión y la comunidad presente. Carlos Olaya, Partido Liberal presente. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante y vamos cerrando. Hola. Bueno, en temas de tiempos, ni desde el Plan de Ordenamiento Territorial ni desde el Decreto 061 se establece que tengan como un plazo definido, ¿sí? Sin embargo, las áreas de integración multimodal que se encuentran en este momento delimitadas vienen desde el Plan de Ordenamiento Territorial y no fueron producto del decreto que salió en febrero. En caso tal de que en el futuro se fueran a delimitar nuevas áreas de integración multimodal, de pronto asociados a otro sistema, a otra línea del metro, ya en esos casos específicos ya no volvería a pasar la situación que hay en este momento, en donde hay áreas de integración multimodal delimitadas sin un proyecto de renovación urbana a la movilidad sostenible asociado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el decreto 061 ya lo que está definiendo es que si se hace la delimitación de un área de integración multimodal, se debe hacer de manera paralela el proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible, teniendo en cuenta lo que les comentaba ahora de que la norma pues queda restringida a una edificabilidad base en el momento en cuando se delimita el área de integración multimodal. Teniendo en cuenta eso, que ya digamos hay esas áreas, esas 15 áreas de integración multimodal para la movilidad sostenible que fueron delimitadas por plan de ordenamiento, estamos trabajando conjuntamente con la empresa Metro y con planeación para que este año queden radicadas y pues que la norma pueda quedar habilitada y no quede, digamos, de pronto afectada esa zona, que no pueda hacer algo, algún propietario pueda pues hacer uso de la norma del plan de ordenamiento territorial. Y ya en temas de tiempo del cronograma, pues ya digamos sería el cronograma interno de empresa Metro con respecto a la erradicación, pero sí se ha venido trabajando conjuntamente para que eso pueda surtir efecto lo más pronto posible y empezar el trámite. Muchísimas gracias. Antes de dar la palabra, porque ellos solamente tienen 3 minutos para hablar desafortunadamente, no sé si tanto la empresa, creo que es una pregunta directamente para la empresa Metro, no sé, pues Planeación acaba de mencionar que lo están haciendo de manera conjunta, no sé si tenga la respuesta, y es que sí, esto ha sido socializado con la comunidad. Sí, entendiendo, por ejemplo, todo lo que esta corporación y la comunidad ha vivido con las actuaciones estratégicas que dentro de sus etapas y sus fases tiene una parte muy importante de participación ciudadana, ¿sí? Y ya lo hemos vivido 2 veces. Entonces, es una etapa supremamente importante. Yo entendería esta nueva estrategia de los PRUNS también debería contemplar una etapa de participación ciudadana. Incluso en los 2 cuestionarios pregunté si no estoy mal, la pregunta número 9 y la pregunta número 6, ¿cuáles son las fases que se tiene para la implementación de los PRUNS? Que más o menos se nos explicó, que es presentar la delimitación, los documentos de TS y demás. Pero no sé si para la construcción de los documentos de TS se tenga una previa participación ciudadana y que ellos reconozcan, porque entonces lo que entendí es que ya están en esos análisis, que para que nos explique si por lo menos hoy como ese tipo de avances y en qué momento la comunidad puede participar. Repito, teniendo como un ejemplo maestro, que eso hay que reconocerlo porque es un trabajo muy exhaustivo de territorio que hace el tratamiento de la actuación estratégica y entendiendo cómo la similitud que pues hacemos los ciudadanos y ciudadanas al momento de una intervención en el territorio, donde hay un operador que va a hacer una intervención en su zona, pues debe existir una parte de participación ciudadana
entendería yo. Entonces, explícamenos un poco esto, si no, por qué la norma no lo establece, o si se va a pensar o no. Entonces, palabra Metro de Bogotá y si algo más tiene que decir planeación y ya declaramos sesión informal. Ya. Bueno, de nuevo, digamos que nos ceñimos un poco a la respuesta que estaba dando anteriormente, acerca, digamos, cuáles son los lineamientos y las condiciones que se establecen, digamos, en el decreto 061, para poder, digamos que, delimitar los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible. Digamos que nos ceñimos es a eso, básicamente, cuáles son, digamos, las condiciones y cuáles son los requisitos para los, la delimitación de los PRUMs, que son el plano de delimitación, y la construcción del documento técnico técnico de soporte, digamos que incluye, entre otros, pues cómo se va a hacer la gestión urbanística de estos territorios, puntualmente cuando se trata, como lo ha comentado previamente, planeación distrital, cuando, digamos, se encuentran eh, sectores o, digamos, áreas de propiedad privada, puntualmente. Pero digamos que ahí sí le doy la palabra puntualmente a planeación respecto al tema de participación ciudadana. Entendemos que igual al momento de cursar esto, ya el proceso, digamos, de adelantarse un decreto distrital tendrá que pasar precisamente, pues todo un proceso de participación pues más adelante. Digamos que... días. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Andrea Carolina Betancur Quiroga, cédula de ciudadanía 1022-425-433 de Bogotá. Hago parte de la Dirección de Planeamiento Local de la Secretaría de Planeación. En cuanto a la pregunta de la participación ciudadana, tanto el POT como el decreto 061 no contempló que existiera participación ciudadana para la delimitación de los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible por una razón, y es básicamente que, como lo indica el decreto y el POT, estos proyectos se hacen en torno al espacio público y al sistema de transporte ya existente construido por el distrito. En este marco se aplicaría, digamos, la normatividad pertinente a moradores y se tendría en cuenta para la limitación, si llega a considerarlo el operador urbano, la participación ciudadana. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ahorita pues la comunidad tiene diferentes preguntas y aquí posteriormente un poco también. Damos la palabra allá. No. ¿Sí? Adelante y ya. Gracias. Sí, no, quería hacer una precisión y es que, digamos, y es complementando lo que nos señala Andrea, para ponerlo en términos prácticos, muchos de los predios que están ubicados en estas infraestructuras de transporte ya hacen parte de la infraestructura de transporte. Entonces, el proceso de socialización se haría en el marco del proyecto específico de cada una de esas infraestructuras. Ustedes saben que en el marco de las obras y de la ejecución de los diseños y de las obras de ese tipo de infraestructuras, siempre existe un componente de socialización de dicho proyecto. Yo sé que la comunidad lo va a preguntar y una pregunta directa y es si las casas de ellos, ¿dónde viven? Que es la misma pregunta que siempre hemos tenido, que es el centro de todos los debates de las actuaciones estratégicas, se van a ver afectadas con este proyecto de los PRUMS, que por eso yo preguntaba un poco el tema de proyectos específicos que se trataban de renovación urbana, que bien se nos explicó, hay un porcentaje, un índice de edificabilidad que le da vía libre al operador cuando salga el decreto, que fue lo que entendí. Entonces, al tratarse de un tema de renovación urbana que sí afecta, o es lo que yo entiendo hasta el momento explicado, pero ahorita creo que no, entonces que se nos explique, que nos quede claro, si las casas, ahorita el vecino que va a hablar, Villanelli, está justo al lado de la estación 3 del metro, su casa va a ser afectada por este proyecto PRUNS, sí, no, y ya pasamos. Bueno, Gracias. para ese específico sí tendría que darle la palabra a Meto. Gracias. Ok.
Andrés Felipe Bustos, cédula de ciudadanía 1022-372-297 de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios de la empresa Metro de Bogotá. Em, de nuevo, digamos que nos ceñimos al marco normativo actual, que es el decreto 062 de 2025, en el cual se hace referencia puntualmente en los capítulos 2 y 3 a las competencias y funciones de los operadores urbanos en el marco de estos proyectos de renovación urbana de movilidad sostenible, entre los cuales precisamente se señala, digamos que en este tipo de actuaciones siempre será necesario que el operador urbano haga el cumplimiento, entre otros, un caso puntual del que nos están nombrando, del decreto distrital 563 de 2023, que es el decreto de protección a moradores. Y digamos que eso es nuestro marco contractual en ese caso. Digamos que es hacer el debido cumplimiento de este tipo del marco normativo al respecto en este tipo de actuaciones urbanísticas. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí ya tenemos bastante claridad. Entonces, vamos a seguir con la parte de intervención por parte de la comunidad. Por favor, secretario, para que nos apoyes con el llamado a lista y aprobar sesión informal. Sí, señora presidenta, entonces vamos a proceder a llamar a lista para abrir sesión informal. Ángulo Camacho Diego Fernando. Castro Vargas Diana Carolina. Aprobada para sesión informal. Chamorro Gallego Gloria Milena. Díaz Arevalo Luz Estela. Aprobada la sesión informal, gracias. Garzón de Asa Angie Lorena. Gracias, Elisa. Como en anteriores sesiones he dejado mi constancia, cuando no hago parte de una comisión, me abstengo de la votación. Entonces, como no hago parte de la comisión de ambiente, entonces me abstengo. Moreno González Luis Sebastián. Positivo, gracias. Sí, señor, registrado el voto. Olaya Rico Carlos Humberto. Aprobada la sesión informal. Peña Peña Milton Eduardo. Apruebo la sesión informal. Ramírez Castillo John Fernando. Aprobada sesión informal, gracias. Sí, señor, registrado el voto. Realpe Ovalle Juan Carlos. Apruebo la sesión informal. Rico González Diana Paola. Señor presidente, contamos con 7 votos que dan aprobación a la sesión informal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Entonces vamos a, por favor, pasar el micrófono a la comunidad que quiera intervenir en este momento. Por favor, presentarse con el nombre y si quiere bien, por favor, el barrio que representa. Recordar que son máximo 3 minutos, tratar de ser muy concretos con las preguntas, por favor. Muchas gracias. A las instituciones, por favor, a tomar atenta nota de las preguntas para ahorita poder responder. Muchas gracias, muy amables. Muy agradecido, señora presidenta. Un cordial saludo a todos los ediles. Mi nombre es Alberto Gómez, presidente del barrio Villanelli 3 Los Alisos, barrio que queda ahí en la estación 3 del metro. Ya como también un agradecimiento muy especial a Planeación, al Grupo Metro. De todas formas, ya prácticamente la pregunta que le iba a hacer mi persona la hizo nuestra edilesa, Diana. Pero de todas formas quedamos todavía en el limbo, ¿no? Más sin embargo, los operadores, que ya es el Metro y Transmilenio, que van por ese sector, tenemos la inquietud de qué predios del sector nuestro, o más concretamente de la UPZ 80, que somos los afectados en ese sector, sería en concreto, ¿no? Porque es que la verdad no tenemos nada fijo.
Todavía tengo vecinos que están de pronto damnificados por lo que es el sector de la Alameda, por la carrera 80D y por la calle 42A, que es otra situación muy diferente. Pero hasta el momento no tenemos respuesta bueno, ya con planeación más o menos lo tenemos un poquito clarito, pero ya cuando está aquí el grupo Metro, los operadores que son los que ya están por el decreto 062 y el 061. Entonces, de pronto, si nos pueden colaborar, ser un poquito más concretos sobre el tema, ¿no? Que, hermano, usted va para el piso y mire, búsquese la finca, hermano, y váyase de aquí del barrio. Muchas gracias, muy amables, buen día. Buenos días para todos. Agradecer a Dianita, antes que Dilesa, nuestra vecina del territorio y defensora también del humedal. eh, y digamos la inquietud general que transfiero. Bueno, mi nombre es Ana Godoy, mi número de cédula es 52-162-112. Soy integrante de la Veeduría Ciudadana Dignificando el Territorio Chuco a la Vaca. Y también presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Carlos, allí de la UPZ 80. Y digamos, la gran inquietud, como lo decía Carlitos, de la comunidad en general es qué va a pasar digamos, qué va a pasar con nosotros independientemente de que sea comprado o no sean comprados los predios, porque sabemos que no, como lo decía en alguna oportunidad el doctor Fabián, no es que aquí venga una planadora y vaya a arrasar con todo el territorio, sino que vienen unos proyectos específicos. Entonces, las personas que no estamos dentro de estos ámbitos, que de pronto no estamos dentro del PRUN, pero que cualquier modificación que haya dentro del territorio, también indirectamente nos vamos a ver perjudicados. Y la pregunta puntual es, sabemos que a nivel distrital, la visión de este POT es que viene edificios de gran altura en nuestro territorio UPZ 80, van a haber edificaciones de gran altura, independientemente que sea la actuación estratégica, que sea en el PRUN, que sea en planes parciales, desde pronto planeación, que de pronto no esté legalizado ya, pero tengan su proyección de que vengan edificios de larga altura en nuestro territorio, porque nuestra gran preocupación, y lo ha repetido en varias oportunidades la edilesa, es el ecosistema ambiental que tenemos allí. Entonces, esa es como la gran inquietud que no solamente parte mía, sino de la comunidad en general del territorio. Gracias. ¿Algún otro habitante del territorio quisiera hablar en este momento? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar palabra a los ediles y edilesas, si algún edil o edilesa. Edil Juan Carlos, adelante. Cerramos entonces sesión informal formalmente y pasamos a la palabra de ediles e edilesas. Muchas gracias, Edil. Adelante, Juan Carlos. Sí, este es un tema muy importante y que genera bastantes inquietudes en toda la comunidad. Yo me voy a salir un poquito del tema, ofrezco una disculpa, y es para planeación. ¿Cuánta será que nos pueden dar una respuesta de cuántas actuaciones están pensando para nuestra localidad? Porque el tema, por ejemplo, ya está generando temor, como lo está viendo la UPZ 80, pero está generando otros temores en otras partes de la localidad como para tener ahí presente. Y uno ahí como para abonar en el tema de edificaciones, si ya se ha tenido en cuenta a la comunidad para hacerlo parte de estos proyectos. Creo que eso es una pregunta que ya había hecho en el pasado, pero si la comunidad la van a tener en cuenta para ser parte de los proyectos de edificación. Solamente esas dos, gracias. Muchísimas gracias, edil Juan Carlos Realpe. ¿Algún otro edil o edilesa en este momento quisiera participar? Adelante, edilesa Lorena.
Gracias, Edilesa Diana, y resaltar mucho por el seguimiento y la continuidad que la Edilesa Diana le ha dado a este importante tema en nuestra localidad y que ha generado también varias inquietudes en la comunidad. Yo quisiera hacer unas inquietudes que tengo, si bien el enfoque del debate va en los PRUMS y también, pero ha hablado, menciona sobre la actuación estratégica Chuco, sobre la actuación estratégica, perdón. Entonces, actuaciones estratégicas. El enfoque de las preguntas, ahí les entiendo, fue más para los PRUMS. Sin embargo, sí me gustaría que nos pudieran como compartir cómo van las actuaciones estratégicas, especialmente las que ustedes han compartido acá de la Chucua, porque nos interesa teniendo en cuenta que en las diferentes sesiones han existido algunos cambios en cuanto a las delimitaciones. Entonces sí sería muy bueno si ustedes tienen nuevamente como el mapa que ustedes nos suelen mostrar acá de las nuevas delimitaciones, se han hecho ajustes. La sesión pasada no teníamos operador, ya hoy nos comparten que sí, que ya tenemos, que renovo. Entonces también que nos actualicen teniendo en cuenta eso, a qué fase entramos, que estábamos en una fase hasta ahora como de socialización porque no se tenía como ese operador, ahora que ya lo tenemos, qué fase sigue, cómo van a hacer los tiempos también, porque si bien no hay unas fechas delimitadas, como mencionan, sí hay como un paso a paso, es decir, la fase de lo que entra ya cuando el operador debe durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, que eso no lo puedan aclarar. Pero sí, para mí es muy valioso que nos puedan socializar ese mapa que ustedes nos suelen como mostrar acá de los nuevos ajustes que se tengan frente a ello. Y adicionalmente, ya entrando un poco más a los PRUMS, que nos puedan confirmar o compartir cómo se está garantizando también un tema que nosotros acá mencionamos que consideramos clave dentro de la administración pública y es la articulación. Entonces, ¿cómo se está garantizando la articulación entre la Secretaría de Planeación, el IDU, el Metro de Bogotá, en la formulación y ejecución, bueno, de las actuaciones estratégicas en Kennedy? Entiendo que pues va más enfocado al PRUMS, y si existe una mesa técnica permanente en el que ustedes le estén haciendo seguimiento específicamente el tema del PRUMS en el territorio específico de Kennedy, ¿sí? De la influencia de la primera línea del metro. ¿Qué estrategias también tiene planeación para comunicar los avances a la comunidad de Kennedy y a sus instancias de participación, como en este caso también nosotros como una instancia o también como la JAL, que le hacemos seguimiento también a los consejos locales al Consejo Local de Planeación y también a la veeduría ciudadana, que hoy nos parece muy importante que también la veeduría esté acá. Y finalmente, ¿qué mecanismos de participación comunitaria se han implementado para socializar los avances de este proyecto? Aquí en lo que ustedes nos compartían en la presentación es que entiendo que los PRUMS no tienen como tal la comunidad porque ellos no pueden como delimitar, sino que son las competencias como de las otras entidades. Sin embargo, sí debe haber como una articulación. Tú mencionabas un tema de los talleres, que creo que eso ya va más un poco a la actuación estratégica. Entonces, que algo que nosotros hemos mencionado mucho es que nos preocupa los horarios, porque sabemos que ustedes hacen la socialización, que seguramente pues falta un poco más de efectividad, pero ustedes la hacen. De pronto las personas, no todas se sienten interesadas o de pronto algunos por temas laborales de estudio no pueden dentro de los espacios. Entonces, también cómo va a garantizar que haya una participación activa en esos procesos. Y ya como una recomendación en general, hoy vi una presentación por parte de planeación muy oportuna, muy clara. Creo que es fundamental y le hemos dicho, pues venir a leer las respuestas, pues ya nosotros se lo podemos compartir a la comunidad, nosotros también lo podemos leer. Entonces creo que la presentación hace mucho más práctico también entender la información y resalto que hoy planeación haya traído. Sin embargo, la información es muy general. Si hubiera sido muy importante que ustedes nos hubieran podido detallar mucho más en Kennedy, entonces, por ejemplo, en decir acá, en la carrera tal, es donde se tiene planteado, digamos que los mapas, las imágenes sean como muy generales. Entonces sí es bueno que para todas las entidades, tanto las que están hoy en futuros, pues siempre enfoquen su presentación en la localidad de Kennedy, porque tenemos que ustedes también como hacen parte del ente rector distrital, pues tienen la información general, pero para nosotros es fundamental la información local enfocada pues en Kennedy. Muchísimas gracias, presidente, y resaltarlo también por la continuidad de este tema tan importante aquí en la JAL. Muchísimas gracias, Edilesa. ¿Algún otro edil o edilesa que esté conectado quisiera tener el uso de la palabra?
Bueno, entonces así vamos a cerrar el tema, la metodología de dar el uso a la palabra de los ediles e edilesas. Yo simplemente quiero recalcar algunas cosas, como por ejemplo, que hoy nos pueda quedar claro definitivamente que lo que entendimos es que la empresa Metro está haciendo los estudios y los análisis pertinentes, teniendo en cuenta que este decreto salió hace menos de 7 meses y que se encuentran trabajando articuladamente, que eso es un parte de tranquilidad para primero hacer el tema de la delimitación, la radicación y ya después todos los pasos que nos nombraron como el del soporte técnico, el documento de soporte técnico. Que nos aclaren de pronto otra vez la fecha, por favor, que hay alguien que está preguntando en este momento en el Facebook. Sabemos que no hay fecha, pero entendí que la idea es que a más tardar el próximo año ya se tenga adelantado. Por favor, nos aclaran un poco o si a finales de este año y con eso vamos como concluyendo. Hay un tema muy importante que lo preguntó la vecina Ana Godoy, que es el tema del índice de construcción. Cuando ella nombra que es un tema que se ha tocado en diferentes ocasiones en la JAL, es que aquí nos acabaron de mencionar que estos PRUNs habilitan la ejecución de proyectos de renovación urbana y que eso establece un índice de construcción y edificabilidad, que eso ya está normado. Pero nosotros hemos insistido, y lo digo porque veo caras nuevas aquí en estas sesiones, y es que ese índice de edificabilidad debe cambiar en torno a los ecosistemas de áreas protegidas en la ciudad. No se puede manejar el mismo índice normativo cuando existe un ecosistema. Que un ejemplo que nosotros hemos tocado, por ejemplo, es el tema del humedal techo, donde Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y las entidades competentes permitieron la construcción de planes de parciales de edificios de más de 70 pisos, al lado justo de los mojones del humedal. Y eso lo permite Planeación. Desafortunadamente, porque su normatividad, al parecer, no está siendo actualizada como se debe y no se actualizó en suplemento del Plan de Ordenamiento Territorial. Fue una solicitud que, por ejemplo, las organizaciones sociales, y tengo entendido que la misma Secretaría Distrital de Ambiente le solicitó a Planeación formalmente en el 2020 y 2021 antes de expedir el decreto 555, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que tuviera en cuenta ese índice de edificabilidad alrededor de los humedales. Entonces, una petición que vuelvo a hacer de las innumerables veces que he hecho, es que en esos análisis que ustedes nos están comentando, que se están sentando a hacer y a desarrollar para esos posibles proyectos de renovación urbana que se den, se tenga en cuenta que están en un suelo al lado de un ecosistema muy importante, que es el humedal Espejo Vaca Sur y el Vaca Norte, pero tengo entendido que el área de integración multimodal no lo toca, por lo que nos dicen que el requisito es que a 5 minutos de la estación del metro se pueda caminar. Alcanza el espejo sur del humedal de la Vaca. Entonces, por favor, una petición formal hecha en esta sesión, teniendo en cuenta que ustedes son los que se están sentando en este momento a construir esas directrices, ese documento técnico de soporte, esas delimitaciones y demás. Que esa construcción no afecte nuestro humedal y que se tenga en cuenta estos parámetros. Eso, digamos, como para abarcar un poco más este tema. Ya muy aparte de lo que nos nombran, teniendo en cuenta que es algo que está en construcción, yo sí hago esa crítica reflexiva y la postura que siempre hemos hecho en todas las sesiones, que es el tema de la participación. Vemos que son figuras muy complementarias, hablando de la actuación estratégica Chuco de la Vaca y las actuaciones estratégicas en general, vemos que tienen, digamos, la misma intervención objetivo en las zonas, pero la participación es totalmente diferente. En las actuaciones estratégicas hay todo un procedimiento que, repito, nos parece muy interesante. Ya ahorita precisamente vamos a ver esos resultados en octubre, a finales de octubre, cómo va quedando, pero vemos cómo los PRUNs no los tienen y se delimita simplemente a decir que todo se encuentra en la política de moradores. Repito, de pronto, pues para las personas que no hayan asistido a nuestras sesiones, nuestra comunidad, incluyendo esta curul, tiene muchísimos reparos con la política pública de protección de moradores. Incluso nosotros hemos colocado acciones legales en contra de esa política.
porque no protege a los moradores, pero eso es una discusión de otro tema, pero es para que lo tengan en cuenta en este momento, que la respuesta brindada de hoy diciendo que se limitan al tema de participación el decreto de protección a moradores, me parece que es demasiado vacío, demasiado limitante. Estamos hablando de una intervención directa del territorio, que no solamente es un mejoramiento integral, que entendí un poco que también se trata de eso, mejorar el espacio público, arreglar las calles, mejorar las zonas verdes y demás, sino que interviene directamente con proyectos de renovación urbanas y edificabilidad, que eso afecta la vida de nosotros. Entonces, sí es muy importante, yo sé que la norma ya está, pero mirar cómo podemos abrir canales de participación ciudadana. Y en ese sentido, yo quiero hacer una solicitud formal en esta sesión para que me respondan ahorita mismo cuando tenga la palabra, la posibilidad que se realice mínimo una socialización de qué significa estos PRUNs, esta presentación que, reitero lo que decía la Ilesa, me parece muy pertinente, explica muy bien qué son esos PRUNs, pero que sea algo específica en la mesa territorial La Vaca. Ellos, la administradora del humedal, por parte de Secretaría Distrital de Ambiente, me ha dicho que ha solicitado formalmente al metro la socialización de los PRUNs, pero que no ha tenido una respuesta. Teniendo en cuenta, repito, que el humedal queda a escasas 3 cuadras de la estación de Transmilenio. Entonces, ellos me pidieron el favor de hoy solicitar una socialización de qué significa estos PRUNs, cómo afectaría el humedal, si lo afecta, si no lo afecta, cómo podrían ellos participar, es decir, la Mesa Territorial de La Vaca, que es un espacio de participación ciudadana de la comunidad que defiende este ecosistema. La mesa se realiza el 4 de noviembre, que es un martes, el primer martes de cada mes se realizan estos escenarios de participación en la zona norte del humedal de La Vaca. Yo enviaría, obviamente, absolutamente el derecho de petición formal pues, para esta mesa, pero me gustaría que hoy quedara compromiso por parte tanto del metro, que yo creo que son los directamente involucrados, como parte también de planeación, para que la comunidad dé ese parte de tranquilidad y sepan qué va a pasar en su territorio. Porque entonces, esto es porque pasan algunos decretos, se leen, pero uno no termina de entender la rigurosidad de la norma y la comunidad quiere entender qué va a pasar en su territorio. Y con eso podemos hacer una socialización mucho más amplia para la comunidad pues, que está interesada en este tema y quiere aprender. Entonces, es una de las propuestas que realizo con el fin de venir articulando este tema. Esto referente a los PRUNs, que son muy puntuales, me parece muy pertinente la petición que se realiza por parte de la Ilesa Lorena, como tratar de ser muy específicos en el tema de cuál es la delimitación en este momento de la actuación del área de integración multimodal, pero entiendo que se está haciendo el análisis para la delimitación de los PRUNs, ¿cierto? Que todavía no se tiene. Los PRUNs todavía no hay delimitaciones, para que por favor nos explique, porque entonces bueno, como cuándo vamos a saber eso, la comunidad está ansiosa de conocer. Ya pasando y cerrando este tema de los PRUNs, ya me refiero un poco y concluyendo a estas acciones de las actuaciones estratégicas Chuco-La-Vaca. Esa pregunta muy importante que hace, por ejemplo, el edil Realpe de cuántas en este momento actuaciones están en nuestra localidad y no solamente en nuestra localidad, entender que esto es una estrategia distrital que está en toda Bogotá y que incluso ya algunas actuaciones van bastante adelantadas, otras no tanto, y yo creo que es importante que la comunidad sepa que es una actuación que está en toda la localidad. Y entender un poco que ya tenemos efectivamente operador, entonces, como bien decía la Ilesa Lorena, ya tenemos operador. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo más o menos puede demorarse el operador en formular? La misma pregunta que hice al comienzo. ¿Tienen tiempo? ¿Hay fecha límite? En la normatividad se especifica, tienen, no sé, 6 meses para formular o no tienen fecha límite. Repito, todo esto con el fin de que la comunidad pueda enterarse, empaparse, organizar sus tiempos y participar de manera incidente en todo el proceso. Y que no lleguen al final en un año diciendo ya, esto es lo que está hecho y usted acójase o váyase. Que en pocas palabras es el resumen de la política de protección de moradores. Eso es lo que dice la política. Entonces dice, claro, mire, yo te ofrezco esto, ¿lo acepta? Ah, no lo acepta. Chao.
Eso está en el capítulo de la política de protección de moradores. Entonces, es un poco a lo que quiero llegar. Muchísimas gracias de verdad por la presentación, por los puntos específicos. Por favor, tienen el uso de la palabra para dar respuesta tanto a las preguntas que hizo la comunidad como la ciudadanía, y con eso cerramos la sesión del día de hoy. Ilesa, discúlpeme un momento. Adelante, Ilesa Luz Estela. Antes de que le vuelvas a dar el uso de la palabra, muchas gracias a Ilesa. Ilesa, solo dos punticos. Me gustaría saber que esa presentación que hoy hicieron nos la pueden obsequiar, no solamente la contestación que le dieron, sino la presentación en general, pues para poderla entregar a la comunidad que me la está solicitando. Y otro punto, también manifestarle, Ilesa, que hay muchas personas que me están escribiendo el día, si usted decía que el día Listo, 2 Ilesa. va a ser esa mesa, para que porfa me informe para que ellos puedan acercarse también a esa mesa. Gracias. Muchísimas gracias. Ya ahorita nos confirman si pueden esa fecha, si no cuadramos otra, pero es muy importante que se comparta esta información ante la comunidad para que ellos estén empapados. Muchísimas gracias, Ilesa Luz Estela. Adelante, planeación. Bueno, muchas gracias. Respecto a las preguntas, me gustaría invitar a que la empresa Metro me corrija. Voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que creo que ya se han dado, tanto en el marco de la presentación como en el marco de lo que ya ellos han manifestado, lo mismo nosotros. Entonces los invito a que me interrumpa, por favor, si cometo alguna imprecisión y damos respuesta a todas las preguntas. Lo mismo para mis compañeras. Entonces, para don Alberto Gómez y para la señora Ana Godoy, me gustaría aclarar que los, el plan de ordenamiento territorial delimitó las áreas de integración multimodal que ya fueron explicadas aquí, que son unos ámbitos, no son proyectos. Algo parecido a como lo que discutimos en su momento con las actuaciones estratégicas y las directrices. Entonces, no son proyectos aún, no existen aún las definiciones para manifestar que vamos a tener 1 o 2 o 3 edificios en altura. Hay que esperar a que se concreten primero los polígonos, las delimitaciones que son las que está estudiando en este momento la empresa Metro. Afortunadamente existe esa coordinación. Entonces, en su momento, pues ya cuando se conozcan esas delimitaciones y a futuro se conozcan esos proyectos, entonces vamos a poder discutir sobre los mismos. Por otro lado, para dar respuesta al edil Juan Carlos Realpe, respecto a las actuaciones estratégicas, contamos con, sobre el corredor de la primera de mayo, contamos con con 3 actuaciones estratégicas, Porvenir, Chuco La Vaca, Metro Kennedy. No obstante esas actuaciones estratégicas, pues si bien 2 cuentan con directrices, Porvenir y Chuco La Vaca, Metro Kennedy no cuenta con directrices aún porque no se ha manifestado interés de los operadores en formularlas. Usted ya conoce el proceso de Chuco La Vaca, la comunidad también, que de hecho han sido, pues ellos siempre han estado preocupados y todo esto empezó también por la preocupación de la comunidad, tanto de la UPZ 80 como de la comunidad asociada a María Paz, como de la comunidad asociada al humedal La Vaca. Y esa preocupación de la comunidad, pues ha llevado, mire, a estos, digamos, a este trabajo que se está adelantando y al interés de Renovo de formular esta actuación. Entonces, ahí también los méritos son para la comunidad. No tenemos otras manifestaciones de interés por el momento de las demás actuaciones, edil. Por otro lado, la edilesa Lorena nos pide precisar el estado actual de la actuación estratégica Chuco La Vaca. Bien, usted lo ha dicho, no veníamos preparados para dar ese detalle, pero la delimitación que revisamos en los talleres de co-creación con las comunidades y que también presentamos aquí, no ha cambiado. Esa se mantiene y para dar respuesta a las etapas, que esto es muy importante,
estamos cerrando ya la revisión de las directrices. Eso quiere decir que una vez ya tengamos el acto administrativo con las directrices, que como lo dijimos, lo tendríamos para este segundo semestre, vamos a iniciar con la etapa de formulación. El inicio de esa etapa de formulación no depende de la Secretaría de Planeación, depende de Renovo en el marco de sus recursos y sus actividades y sus acciones. Entonces ya tendremos que tener esa conversación tripartita. Entonces tendremos que traer a Renovo para hablar de esos temas. Ya se manifestó que existe una mesa técnica de ILESA entre Metro y Planeación. No es recurrente, entiendo que no hay una fecha, pero sí en el marco de los estudios que ellos hacen, siempre se apoyan también y se articulan con Secretaría de Planeación. Respecto a su sugerencia de los horarios de participación con las comunidades, los talleres no los estamos citando, digamos, en el marco de pues de nuestros recursos, sino que se está llamando, de hecho, a la comunidad en María Paz, como lo explicaba al principio, para los talleres de devolución. Queremos, por un lado, en el espacio de María Paz, tener un taller donde recojamos todo lo relacionado con el área residencial, con Llano Grande. Llano Grande puede estar en María Paz o puede estar en el del Olivo, pero la idea es tener dos espacios, uno en María Paz y uno en el Olivo, para que los barrios afectos a la actuación estratégica puedan ir al que más se les facilite. Eso por un lado. Por otro lado, se está coordinando precisamente con los líderes y lideresas de esos espacios los horarios, y así podremos digamos, darle seguir su sugerencia respecto a los horarios de participación ediles. Y para responder tanto también a su petición de enfocar la presentación a la localidad como a la petición de la edilesa Diana, sí aceptamos esa solicitud, pues más que aceptarla, claramente nosotros estamos comprometidos para hacerlo. De hecho, la empresa Metro ya ha asistido también a espacios con la mesa de humedales. Sin embargo, vamos a precisar la petición, vamos a llevarla acotada a esos polígonos que tenemos en Kennedy. No obstante, debemos recordar que la presentación que tenemos pues es en el marco del avance que se ha dado en estos meses de adopción de estos decretos. Entonces, sí vamos a precisar respecto a los polígonos, pero la información, digamos, en el orden como la presentamos hoy. Se me escapa la pregunta de la edilesa Luz Estela Díaz. Bueno, perdón, es la presentación. Ya se la compartimos a la edilesa Diana, edilesa Luz Estela. Con mucho gusto la compartimos. No sé si se me escapa algo, corrigen mis comentarios. ¿Me presento nuevamente o ya? André Felipe Bustos, cédula de ciudadanía 1022-372-297 de Bogotá. Hago parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios de la empresa Metro de Bogotá. Bueno, agradecer primero al señor Alberto Gómez por las preguntas, también a la señora Ana Godoy, y creo que voy a tratar de también poder dar un poco, complementar lo que nuestros compañeros de planeación distrital, digamos que ya vinieron contestando. También la pregunta de la edilesa Lorena, las preguntas de la edilesa Diana, y bueno, pues ya se hizo lo del tema del envío de la presentación a la iglesia Luz Estela. Bueno, voy a retomar un poco algunas de las palabras que ya dijo Fabián. Quisiera concentrarme primero en el tema de que claramente, digamos, este tipo de instrumentos y precisamente la norma lo aborda así, se trabajan de manera articulada.
En este caso, digamos, planeación metro, seguramente cuando sean PRUMs en otros ámbitos será entre el operador indicado y pues planeación distrital. No es que nosotros vamos como operadores como locos diseñando y inventándonos cosas, sino que precisamente son instrumentos que están pensados precisamente para la articulación de entidades. También quiero, digamos que, decir que alrededor de todo este tema de la articulación, y creo que quiero de pronto dar un poco respuesta a la pregunta que hacía la señora Ana Godoy, un poco respecto a, pues, a estas inquietudes acerca de qué es lo que sucede alrededor y cómo se van a articular estos instrumentos con el ecosistema del humedal La Vaca. Un poco quisiera retomar algo que me parece muy importante en la presentación de planeación, digamos, retomando un poco cómo el plan de ordenamiento territorial habla precisamente de las diferentes estructuras que componen el ordenamiento territorial. Una de esas, por nombrarlas precisamente, es la estructura de la estructura ecológica principal, y justamente nosotros como operadores urbanos, puntualmente de movilidad, que hacemos parte y que nos enfocamos más que todo en la estructura funcional y del cuidado. Esas estructuras no es que trabajen independiente, todo lo contrario, se tienen que articular, y la búsqueda de estos instrumentos es precisamente que una no esté por encima de la otra, todo lo contrario, la estructura, digamos, ecológica principal es algo que se tiene que mantener en la ciudad. Creo que en eso todos estamos de acuerdo como ciudadanos. Puntualmente este tipo de actuaciones, y cuando lo estamos mirando en el ámbito de estos documentos técnicos, o sea, cuando lo aterrizamos ya de todo este marco normativo que está un poco, suena muy arriba en las nubes, y aterrizarlo ya puntualmente a la redacción de los documentos, es precisamente viendo cómo se articulan en las diferentes estrategias que al final se concretan en el territorio. En otras palabras, buscando cómo uno y otro no se hacen daño, sino todo lo contrario, se respetan. Yo creo que es un poco dando respuesta por esa parte. Respecto a la solicitud de la Dilesa Lorena, pues de nuevo, digamos, hablando un poco precisamente de esa articulación que hay entre las entidades, no quisiera decir que es que tenemos una mesa instaurada todas las semanas, pero casi que estamos trabajando los documentos en conjunto para poder, digamos, lograr una radicación que sea, que digamos que realmente condense lo que es la visión de planeación distrital, digamos, en cabeza, digamos, del ordenamiento territorial de la ciudad, pero también del operador urbano, en este caso nosotros, que digamos que cumplimos ese rol y que entendemos cómo en esa ejecución de la obra del Metro de Bogotá, pero que también como en esa visión de ciudad podemos articularnos pues muy bien. Entonces, digamos que son documentos, son estrategias que se trabajan en conjunto para, digamos, que dar certeza sobre eso. Y puntualmente, pues, digamos que quería retomar también algo que nos estaba preguntando un poco la Dilesa Diana Carolina, acerca de si habían unos tiempos específicos. Digamos, ya lo ha contestado Alejandra y Fabián desde antes. Puntualmente desde el plan de ordenamiento territorial sí se estableció de pronto para las actuaciones estratégicas, puntualmente para, digamos, los PRUMs, y puntualmente sobre todo en las áreas de integración multimodal no quedó establecido desde el ordenamiento territorial. Digamos que uno entendería que en su momento las actuaciones es, digamos, por estas piezas grandes de ciudad que había que empezar a transformar y a mejorar. En el caso de las áreas de integración multimodal era porque también depende de cómo los sistemas de transporte se iban a ir desarrollando. Entonces, el tema de ponerle un tiempo, digamos que creo que hubiera sido difícil en esos momentos. Hace 4 años el plan de ordenamiento territorial cumple sus 4 años ahorita en noviembre. Entonces, en ese momento planearlo incluso a 4 años era difícil. Justamente dentro de los requisitos del decreto 062 está precisamente que para la delimitación de los proyectos de renovación urbana, que es lo que nos compete en estos momentos, sí tienen que haber 3 causales para poderlos empezar a delimitar. Puntualmente la obra del metro cumple una, que es el hecho de que haya una obra de infraestructura en ejecución. Las otras 2 serían que la obra de infraestructura estuviera ya en operación. Digamos que en este caso no nos aplicaría, pero pues le aplicaría a otros operadores como Transmilenio. Y la otra sería que ya tuviera un contrato de concesión, un contrato, digamos, ya, digamos que firmado. En este caso nosotros, pues el único contrato de concesión que, digamos, públicamente se sabe es el de la línea 1 del Metro de Bogotá. Entonces, pues no, digamos que nos ceñimos es precisamente ese marco normativo.
Y respecto a la solicitud para poder hacer una presentación formal de los PRUMs puntualmente respecto a la humedad de la vaca, creo que nos tendríamos que coordinar directamente con los compañeros de planeación distrital, pues para ver cómo se puede, digamos que agendar eso, en el marco, digamos, de las disposiciones que para los operadores urbanos aplican, pero pues ya entendiendo que, y como bien lo decía Fabián, incluso acá, pues mi compañero ya ha asistido también a una mesa previamente en el humedal La Vaca, entonces digamos que es un tema más de gestión al interior de las entidades. No sé si, digamos que al respecto, creo que di respuesta a todas las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguno más quiera intervenir en este momento. Listo. Entonces, yo creo que con esto ya cerramos esta importante sesión. Agradecerles enormemente tanto a planeación como a la empresa Meto por la ilustración que nos da el día de hoy de qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene y cómo esperan avanzar. Yo simplemente cerrar y para que ustedes conozcan las razones y los argumentos de hacer una sesión tan importante, y es que nosotros, efectivamente lo dijo la vecina Ana Godoy, vivimos en este territorio de la OPZ 80 Corabastos. Nosotros hemos vivido de manera directa cómo la política de protección de moradores no cumple su objetivo de proteger a los moradores. Hemos visto de manera directa cómo se gentrifican nuestros barrios. Lo vimos a diario, el deterioro que se da de una manera sistemática en los barrios y que genera procesos de gentrificación. Todos estos temas y esas actuaciones que plantea el plan de ordenamiento territorial, si bien se plantean en el papel de una manera muy objetiva, pues resultan siendo pues un poco contraproducentes en nuestros territorios. Es por eso que desde esta curul, desde las veedurías ciudadanas, desde la comunidad, hemos hecho un seguimiento muy exhaustivo a cada uno de estos tratamientos que vienen apareciendo. Es por eso, por ejemplo, y que es algo que hay que acotar y es un llamado muy fraterno aquí a los funcionarios que se encuentran de la empresa Metro de Bogotá, que cuando nosotros leímos, porque nos llegó, esto fue justo después que hicimos nuestra última sesión con planeación, hicimos nuestra sesión, nos explicaron el tema de la delimitación y 2 o 3 días después apareció este decreto, el 062, que fue pues este año, en el 2025. Cuando leímos que el distrito le había otorgado la calidad de operador a la empresa Metro, a nosotros, sinceramente, entramos en una situación de un limbo y una ansiedad que no sabemos aún cómo van a operar nuestros territorios. ¿Por qué? Porque si bien el distrito y los medios de comunicación muestran la primera línea del metro y este proyecto del metro como el mejor proyecto de la ciudad, nosotros, quienes vivimos al lado de la primera línea del metro, no lo vemos así. Todo el proceso de construcción ha sido traumático, realmente traumático. Y yo sé que ustedes no saben porque no pasan por ahí todos los días, pero el proceso que se dio en su momento de construcción y que se sigue dando, porque se está dando, pero en un momento era mucho más críticos con el tema de los encerramientos, con las lonas verdes, el abandono esporádico de sus operadores, trajo demasiada inseguridad para el sector, incluso muertes casi semanales en nuestros territorios, desde la zona Patio Bonito hasta la 1 de Mayo, que fueron las zonas más críticas. El tema del tráfico para nadie es un secreto, que nuestra localidad está colapsada, que justo ayer nuestro edil Juan Carlos Realpe citó aquí a Movilidad y él hacía una anotación muy importante. Le decía a Movilidad, ustedes no son conscientes del daño que causan a la ciudadanía con el tráfico que en este momento tiene nuestra localidad. El problemas de salud mental que se están viviendo en este momento. Es impresionante. El salir y ver esas torres, esos pilotes, no son nada bonitas. O sea, quienes vivimos ahí, se los decimos. Claro, medios de comunicación, algunos representantes y demás de la comunidad dicen que es la mejor obra que puede haber en la ciudad, quienes vivimos alrededor, y les aseguro y los invito, pasen por ahí cuando quieran en horas 8 de la noche a ver cómo se sienten de seguros y seguras caminar al lado de esos pilotes que ni siquiera están terminados de construir, donde para pasar una calle he visto cómo, sin mentirle, en este último mes
más de 5 o 7 abuelitos y abuelitas cayéndose, porque son desastrosas esas condiciones que nos generaron para pasar una calle. Entonces son infinidad de problemáticas que tenemos a través de esta mega construcción, que pues en este momento la aceptamos porque no tenemos nada más que hacer, la comunidad lo sabe, pero al recibir la noticia que el distrito le da la potestad al metro para que sean los operadores urbanos quienes van a transformar y acoger las políticas y los tratamientos urbanísticos como renovación urbana, de verdad que no fue y no es bien recibido por la comunidad. Yo espero equivocarme y de verdad les hago el llamado y tomo esta sesión, espero equivocarme, espero que planeación haga un excelente trabajo dictando estos lineamientos de manera muy certera y amable con la comunidad que habita con estos territorios y que el metro ojalá mejore esas formas de comunicación con la comunidad, incluso la comunidad aledaña, Villanelli, la cantidad de quejas que recibimos denunciando a diferentes operarios por los daños que ocasionan en los barrios es impresionante. Entonces, yo creo que aquí estamos para mejorar. Yo hago esta sesión y la seguiré haciendo. Ya incluso aquí, digamos, para el tema de la actuación estratégica vendrá una sesión directamente con Renovo, por ejemplo, para que nos explique precisamente esos procesos de formulación. Y para este tema de los PRUN, la idea es seguirnos encontrándonos, ojalá, en el territorio, para trabajar de la mano, porque si ya es algo que está escrito y que ya está planeado y que nosotros nos enteramos en último momento, pues hagámoslo bien. Y yo soy partidaria de eso y para eso está la Junta Administradora Local, para generar procesos de gobernanza territorial que nos permitan articular estas entidades, tanto públicas, privadas, con la comunidad, y que no pase lo que lastimosamente ya ha venido pasando en nuestros territorios, en otros territorios, que como repito, el resultado final es deterioro en nuestros barrios, gentrificación y nuestras gentes viviendo en las periferias sin calidad de vida. Entonces es un llamado muy fraterno para que ojalá podamos seguir discutiendo y trabajando de la mano para que estos PRUNs y todos los tratamientos que se vengan, además, pues se territorialicen de una manera más exacta, concreta y, repito, amable con la comunidad. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con nuestra sesión. Si desean, pueden retirarse y nos veremos en una próxima ocasión, ya sea en el territorio o en la Junta Administradora Local. Muchas gracias. No, si quieres de una vez te la firmo porque nosotros no compartimos, no tenemos, o sea, ahorita fueron los datos como para decirles a ustedes. Ay, bueno. Sí, claro. Vale, que estén muy bien. Nosotros seguimos con nuestra sesión del día de hoy. Seguimos con nuestro cuarto punto, proposiciones y varios. ¿Algún edil o edilesa tiene proposiciones o temas varios? Edilesa Lorena, tienes el uso de la palabra. No te preocupes. Es para hacerle una solicitud a la mesa directiva que aquí por parte del correo nos transmitieron una invitación que dice convocatoria presencial a socialización de la mesa local de alertas tempranas. Entonces ellos nos proponen que sea el 5 de noviembre y el horario nos dicen que nosotros el que consideremos pertinente, la modalidad, la idea es que sea presencial y ellos nos quieren como compartir también sobre este espacio. Personalmente me interesa mucho, entonces sí le solicitaría a la mesa directiva que a través también del apoyo técnico y en articulación con los ediles que también quieran participar, que les confirmemos un horario que en la medida de las posibilidades sea en la tarde, o si bien se podría hacer como dentro de la sesión, pero para que le podamos definir la fecha y una vez se les confirme a ellos a través de correo, me copien también cuál fue la confirmación para la mesa directiva y para los apoyos técnicos, por favor. Gracias, Presidenta.
Muchísimas gracias. ¿Algún otro hilo de Ilesa desea tener uso de la palabra? No habiendo más uso de las palabras, seguimos con nuestro quinto punto, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia para el día de hoy? Sí, señora presidenta, entonces tenemos como correspondencia, primero, respuesta a derecho de petición de información de implementos tecnológicos para la JAL. Segundo, tenemos convocatoria de reunión ordinaria del Consejo Local de Discapacidad, que es para octubre. Como tercero, tenemos solicitud de espacio para presentación pública del proyecto 2705 del 2025. Eh, Cuarto, tenemos respuesta final de petición para la ley Carlos Olaya. Y como quinto y último, tenemos una invitación a espacio virtual de fortalecimiento de capacidades de la veeduría distrital. Esa ha sido leída la correspondencia, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se agota el orden del día, siendo las 11:48 de la mañana, y se cita mañana a las 9:30 de la mañana de manera virtual. ¿Cierto? Gracias. Feliz tarde, muchas gracias.